Acá tenemos un ejemplo de maximización donde vamos a hacer una explicación. Primero vamos a utilizar una tablita, ya que el modelo o el problema, cuando se plantea en términos de tomar decisiones sobre los niveles de actividades, estas son nuestras variables. A nuestras variables vamos a llamar niveles de actividad, por lo que x1, x2 normalmente también se llaman variables de decisión, ¿no? Entonces les decía que acá tenemos una tablita. Esta tablita está extractada del libro de Lieberman y nos permite hacer un planteamiento general de lo que es el problema. Esta tabla nos permite resumir los aspectos o la esencia del problema, identificando ciertos aspectos que para nosotros nos van a ser de mucha utilidad cuando planteemos cuando tratemos de reproducir este problema en términos matemáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos identificar dentro de la tabla las actividades, y estas actividades hemos dicho que son las variables de decisión. Estas variables de decisión normalmente relacionadas con qué cantidad deberíamos producir, ¿no? Qué tipo de producto debería producirse, cuáles deberían ser las diferentes cantidades, ya lo hemos mencionado, cuál debería ser la oferta de cada uno de esos tipos de productos. Si nosotros hablamos de un modelo de transporte, por ejemplo, qué cantidad vamos a enviar de los orígenes hacia los distintos destinos, etcétera, ¿no? Entonces acá en las actividades nosotros tenemos las variables de decisión, que normalmente se simbolizan con la X, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos los X sub J. Posteriormente nosotros acá tenemos los A sub IJ, y los A sub IJ es la cantidad que se va a consumir de cada uno de los recursos. Es decir, nosotros para producir obviamente necesitamos utilizar ciertos recursos, ciertas materias primas, mano de obra, etc. Entonces los A sub IJ van a ser las cantidades que vamos a consumir de esos recursos, que los vamos a llamar I, por cada unidad de la actividad J. Es decir, cuánto de horas de mano de obra vamos a utilizar para producir una determinada, o para producir una unidad de un determinado producto, que ya hemos mencionado que se llama X sub J, perdón, ¿no? Entonces, después de identificar en la tablita los A sub IJ, que normalmente están acá en las filitas, nos muestran los recursos, ¿no? Entonces nosotros en la parte inferior, fíjense, tenemos los C sub J, y los C sub J son los incrementos en Z, es decir, cuánto va a incrementar Z, cuántas veces se va a incrementar Z, que ya vamos a darle un nombre posteriormente a Z, por cada unidad de la actividad X sub J. Es decir, por cada unidad, hablemos de un producto, ¿no? O sea, si vamos a producir, no sé, pues algún tipo de mueble, por ejemplo, entonces supongamos, no sé, una vitrina. Entonces, ¿cuánto va a incrementar Z por cada unidad de vitrinas que vayamos a producir, ¿no? Entonces a esa variable la vamos a denominar C sub J. Acá nosotros habíamos dicho que tenemos ciertos recursos, ¿verdad? Esos recursos que los hemos denominado los recursos I. Entonces estos recursos tienen una limitante, ¿no? Y esa limitante está dada por los B sub J. En realidad los B sub J es la cantidad disponible del recurso I, que nos va a servir para asignarse en todas las actividades X sub J, ¿no? Entonces, esta cantidad disponible del recurso I, que nos va a servir para asignarse en todas las actividades X sub J, ¿no? ¿Ven? Y además nosotros acá tenemos que pueden existir M recursos y N actividades.
En este caso, al tratarse de modelos de programación lineal de dos variables, entonces vamos a hablar de que simplemente tenemos dos actividades. Habíamos mencionado que la tabla nos iba a servir para plantear el modelo de forma estándar. Nosotros acá tenemos el planteamiento estándar de un modelo matemático de programación lineal. Entonces, por un lado podemos identificar dentro de este modelo la función objetivo. Hemos dicho que a z le vamos a asignar un nombre y normalmente z es la función objetivo y esta puede asumir dos tipos de funciones, por decir, o dos tipos de objetivos, ¿no? Por un lado, modelos de maximización, maximizar la ganancia, maximizar el costo, maximizar el rendimiento, etcétera, o por otro lado, minimizar z, que tiene que ver con minimizar el costo, ¿no? Queremos producir al menor costo, ¿no? Minimizar el esfuerzo, ¿no? Minimizar el tiempo en un determinado proceso de producción, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las acepciones o las denominaciones que podríamos darle a z, maximizar o minimizar. Y bueno, esta función objetivo va a estar delimitada al tratarse de modelos de programación lineal. Habíamos dicho por funciones lineales, ¿no? De primer orden. Entonces acá, por ejemplo, en esta nuestra función objetivo, nosotros tenemos que los c sub j, es decir, la unidad, las veces que se va a incrementar z por cada unidad de la actividad x sub j, van a estar acá planteadas en esa función objetivo, ¿no? Los c sub j multiplicadas por las x sub j, ¿no? Es decir, el incremento de z por cada unidad de x, ¿no? De la actividad x. Supongamos, ¿no? Habíamos dicho que vamos a producir vitrinas y este podría ser el precio de las vitrinas, ¿no? Entonces eso nos va a dar el incremento en z, ¿no? Ahora, no solamente podrían ser vitrinas, podrían ser estantes, podrían ser roperos, podrían ser sillas, etcétera, ¿no? Fíjense que en un sistema hay muchas más variables, pero nosotros simplemente en este tipo de modelos vamos a trabajar con dos variables. Seguidamente, nosotros podemos identificar las restricciones y estas restricciones están dadas por la cantidad que vamos a consumir de cada recurso, es decir, los A sub i j por cada unidad de x sub j, ¿no? Como tenemos más de una actividad, entonces acá supongamos en nuestro modelo las dos actividades, ¿no? Podríamos hablar de la cantidad de madera por cada vitrina, la cantidad de madera por cada estante, ¿no? Entonces ahí ya vamos planteando nuestro modelo. Y obviamente este recurso no es ilimitado, la cantidad de madera va a estar delimitada en función de cierta disponibilidad que vayamos a tener, ¿no? Entonces acá tenemos la disponibilidad y normalmente en modelos de maximización, acá la restricción que se plantea es una restricción de menor o igual, ¿no? Pongámonos a pensar si tenemos, supongamos, no sé, 200 pies cuadrados o 200 pies de madera disponibles, entonces esos 200 pies de madera nos tienen que servir para producir nuevamente las vitrinas y los estantes. No podemos utilizar mayor cantidad de la que tenemos disponible, ¿no? Entonces hemos dicho que acá estas son nuestras restricciones, estas van a ser las restricciones del modelo, ¿no? Y podemos tener, así como tenemos en este caso dos actividades, podemos tener muchas más disponibilidades, ¿no? De recursos. Acá hablamos de la madera, acá podríamos hablar de las horas de trabajo hombre, acá podríamos hablar de la disponibilidad de la maquinaria,
Acá podríamos hablar de la disponibilidad del espacio, podríamos hablar de la disponibilidad de capital, etcétera, ¿no? Entonces fíjense que los sistemas se van haciendo un poco más complejos, solo que acá vamos a hablar de sistemas que tienen dos variables simplemente, ¿no? Y por otro lado, además de haber establecido la función objetivo, haber establecido las restricciones, ya habíamos dicho que estas son nuestras variables de decisión, y estas variables de decisión son las alternativas, es decir, como alternativa tenemos qué cantidad producir de vitrinas y qué cantidad producir de estantes, ¿no? Entonces fíjense, ahí tenemos los tres elementos de los modelos matemáticos: las funciones objetivos, las restricciones y las alternativas. Y vale la pena enfatizar también que acá tenemos una restricción de no negatividad, es decir, no podemos producir menos un vitrinas y no podemos producir menos un estantes, ¿no? Siempre esa va a ser una cantidad positiva, ¿no? Por eso es que x sub 1 y x sub 2 se plantean que sean mayores que 0. Es decir, podría haber en algún punto, digamos, ninguna cantidad producida o 0 unidades producidas de vitrinas o de estantes, pero no puede haber cantidades negativas, ¿verdad? Por eso es la restricción de no